¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor hoy? Y pues salude a la persona que está a su lado, dígale, estás en el mejor lugar. Hoy vamos a conocer más de Dios. ¿Cuántos quieren conocer más de Dios, más de Jesús? Yo creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Vamos a poner la primera diapositiva, si me lo permiten. Y la plática que vamos a tener hoy se llama Guarda el testimonio. Esto es la importancia de que cada uno de nosotros podamos guardar el testimonio de Jesús. ¿Cuántos testifican de Jesús? ¿Cuántos creen en Jesús? Y cuando crees en Jesús, testificas de Jesús. Si no crees en Él, como el pastor nos estaba diciendo al inicio, obviamente no vas a testificar de Él. Porque Jesús vino a testificar de su Padre, ¿sí o no? Él estaba con el Padre, estaba en el cielo, estaba en el reino de Dios y vino y trajo el reino de Dios a la tierra y testificó de su Padre. De la misma manera, ahora Jesucristo está con nosotros y quiere que nosotros testifiquemos de Él si hemos creído de Él. ¿Cómo vamos a hacer la obra de Dios?, preguntaba el pastor. ¿Cómo vamos a hacer que la obra de Dios crezca? Testificando. Dile al que está a tu lado, testifica de Jesús. Ahora, si Jesús no ha hecho nada contigo, si Jesús no ha hecho nada en tu familia, no ha cambiado tu persona, no has visto milagros de Dios, obviamente no hay nada que testificar. Y ahí hay un problema grave. Necesitamos testificar de Dios con todo nuestro corazón. Y ahí dice en el Apocalipsis 12:11, y nos da la clave para vencer en estos tiempos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, esto es Jesucristo, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y cada vez que testificamos, obviamente hay cierta oposición que nos apremia, de alguna manera nos quiere hacer que nosotros no testifiquemos. Siempre hay algo contrario a la testificación. Te metes en problemas a veces en el trabajo o en donde estés, en una combi o en donde estés testificando. Siempre va a haber oposición para testificar de Jesucristo. Pero ¿cuántos saben que vas a vencer? Y conforme ahí, si no vences, mueres. O sea que de una u otra manera vas a vencer, porque si mueres, ¿a dónde te vas? Con el Señor Jesucristo. Y en Juan, si ustedes me quieren acompañar, en el capítulo 10, en el versículo 25, si usted lo quiere leer conmigo, Juan 10, 25 dice, y Jesús le respondió, os lo he dicho, ¿y no creéis? La obra que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Los religiosos de esa época le decían, ¿tú quién eres? O ni siquiera eres creíble, no eres profeta, naciste en un lugar donde ni hay profetas, y por lo tanto no creían en Jesús. Y Él les dijo, bueno, no crean en mí, las obras que yo hago testifican que yo vengo de mi Padre. Y el Señor Jesucristo de esa manera testificó constantemente acerca de su Padre, no testificó de sí mismo. ¿Y cómo podíamos comprobar que la doctrina, el evangelio que traía Jesucristo era verdadero? La manera de comprobarlo fue a través de las obras que Él realizó. Y nosotros de la misma manera podemos testificar de que Jesús está en esta iglesia, en esta congregación, por las obras que Dios hace a través de esta congregación. Y no hablo nada más de sanidad o no hablo nada más de milagros, hablo de la obra también que se hace en matrimonios, en la obra que se hace a través de una congregación que testifica al mundo de que tiene una sana doctrina, de que en él hay amor. Y nosotros tenemos que guardar ese testimonio, porque el testimonio rompe la incredulidad. Las personas que están cerca de ti, tus parientes, a lo mejor al principio no creyeron en lo que tú habías creído, porque ellos eran incrédulos y ellos siempre han estado bajo una religión. Pero cuando tú continuaste y vieron cómo cambiaste tu vida y cómo cambió la vida de tu esposa y cómo cambiaron la vida de tus hijos y cómo te está yendo en la vida, con el testimonio que a través de muchos años
logras mantener limpio, es como rompes la incredulidad. Y es cuando tus parientes comienzan a decir, es verdad lo que él nos decía. Y cuando ellos se desmoronan sus hijos, cuando su matrimonio se hace pedazos y el tuyo permanece y tus hijos continúan haciendo una obra buena y continua, adecuada a la sociedad y con un testimonio intachable, es cuando ellos cambian y dicen, oye, ¿cómo no te creí al principio? Porque ahora mira cómo están mis hijos y ahora cómo está mi matrimonio. Si te hubiese creído, estaría como tú. Y yo creo que nuestro testimonio es el que debemos de guardar para que entonces a través del testimonio podamos vencer. No se vence únicamente con palabras, las palabras las dice cualquiera. Las palabras las puede llenar una gente que puede dar 2, 3 oraciones continuas y punto. Pero el testimonio, eso sí, no es imitable. Las palabras son imitables, se pueden repetir y se pueden decir de muchas maneras, pero no es imitable tu testimonio. Entonces lo que más fuerte nosotros podemos tener en nuestra vida es tu testimonio. Sin tu testimonio no eres lo que dices que eres. Nosotros se supone que tenemos una relación vertical con Dios poderosísima, fuertísima. Aquí en la Amistad de Puebla, si algo se caracteriza, y mire, he estado en muchos lugares y por algo que se caracteriza este lugar es porque buscamos la palabra y la escudriñamos y vemos en hebreo y en griego y le damos la vuelta y le volvemos a dar la vuelta y buscamos en la palabra fuertemente. Es reconocida la Amistad de Puebla por un fuerte conocimiento de la palabra. Pero si esa palabra que nos lleva verticalmente a Dios no la expandimos horizontalmente, se pierde. Si yo no doy testimonio de lo que realmente estoy teniendo en mi relación con Dios, no voy a poder vencer al mundo. El mundo me va a vencer a pesar de que tenga una doctrina fuerte y profunda. Yo tengo que vencer a través de mi testimonio y de mi relación vertical con Dios. Me tengo que expandir en lo horizontal. Y es cuando yo venzo al mundo. Cuando la palabra de Dios dice, y vencerás al mundo a través de mi testimonio. Tenemos que vencer con el testimonio. ¿Cuántos quieren dar un testimonio verdadero de Jesucristo? Estás en el lugar adecuado y tienes que seguir caminando en este camino que Dios te ha dado. Siguiente diapositiva, por favor. Cada uno de nosotros, si quiere usted ir conmigo a Deuteronomio, por favor, capítulo 6. Y voy a leer rapidito. Dice ahí, esto pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis ¿para qué te lo enseñó? Para que los pongas ¿en dónde? ¿En tu mente? ¿En tu lugar de reunión? ¿En dónde? En la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos. Yo te mando tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios Padre. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse, y cuando te levantes estarás dando constantemente testimonio de quién está en ti. Y las atarás como una señal en tu mano, como un testimonio de que estás pegado a Dios, que estás guardando sus estatutos, que estás guardando sus mandamientos. Y dice ahí, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Le voy a pedir que vaya y se salte un poquito conmigo hasta el versículo 13. Y dice ahí, y Jehová temerá, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentarás al Señor vuestro Dios como lo tentaste en Masá.
versículo 17, y aquí es donde quiero que lleguemos. Guardad cuidadosamente, léalo conmigo, guardad cuidadosamente los mandamientos del Señor y sus testimonios y sus que te ha mandado. ¿Qué tenemos que guardar fielmente? El testimonio que Dios te ha dado. Y estos testimonios que Dios te ha dado, lo debes de guardar como el tesoro más grande que tienes. De nada serviría yo haber hecho muchas cosas o haber ganado mucho dinero si mi testimonio personal ante los demás está perdido. Si yo no tengo de Dios que dar, si yo no tengo una evidencia clara de mi vida y que mi vida hable por mí mismo, por sí mismo, que yo no tenga que usar palabras para tener que convencerte de que tengo un Dios grande. Yo te lo muestro a través de mi vida, como Jesucristo lo mostró. Los religiosos de ese entonces solamente argumentaban, hablaban de muchas cosas del Torá, y veían y escudriñaban profundamente, pero no había testimonio en sus vidas, no había obra que hacer. Pero cuando llegó Jesucristo, lo primero que hizo fue traer obras del reino de los cielos, sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos y modificar la vida de muchísimas personas que caminaban alrededor de él. Su testimonio de Jesús daba testimonio del Padre, pero lo llevaba a la tierra, y a las obras que hacía Jesús en la tierra mostraban que él era verdadero. Sus obras que hacía Jesús mostraban que su doctrina era correcta. Las obras de Amistad de Puebla, ¿qué van a mostrar? Que está aquí Jesús. ¿Está aquí Jesús? Y si está aquí Jesús, va a haber obras que van a mostrar y que van a hacer evidente al mundo entero de que Jesús vive en Amistad de Puebla, que está aquí el Señor y que está haciendo obras magníficas en todo lugar que cada uno de los cristianos que estamos aquí vamos. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente diapositiva, por favor. Obras como cuáles: el poder del testimonio. Obras magníficas como la que vemos aquí. Obras de fe como el edificio, las instalaciones que tenemos. Al principio, cuando llegamos acá, pues era solamente un terreno. Hay una película, inclusive un video, donde se ve cuando están construyendo. El pastor, gracias a Dios, ¿cuántos dan gracias a Dios que tenemos un arquitecto como pastor? Porque si tuviéramos un abogado, nada más estaría discutiendo. Y aquí estaríamos todavía en terreno y con una carpita tal vez. Pero todo esto es algo magnífico, ¿sí o no? Es algo que no lo ves, a donde vayas no lo ves. Y es una obra que muestra la fe en Dios, que Dios se manifestó a través de ella. Nosotros, no recuerdo si por aquí había un arbolito, y aquí los sábados, los varones que nos juntamos los sábados a las 7, desde entonces nos juntamos aquí a las 7 de la mañana. Y terminando hacíamos adobes para hacer la barda. Y esto fue construido a través de hombres y mujeres que creyeron. Y a través de la fe de muchos de los que estábamos acá, es que la obra de Dios se mostró. Si nos hubiéramos quedado únicamente en palabras, pues esto no se hubiese construido. Si nos hubiéramos quedado en pura doctrina, esto no se hubiera construido. Pero a través de lo que ahorita usted dio, sus diezmos, ofrendas, y también de lo que a las promesas que se hicieron en los 2 domingos pasados, es como las cosas se hacen, porque tú crees que Dios va a hacer obras más grandes en este lugar. ¿Cuántos lo creen? La obra de Dios es un testimonio de que Dios está aquí. También, ¿cuál? Los matrimonios. Matrimonios que están siendo modificados. ¿Cuántos matrimonios aquí han cambiado a través de conocer a Jesucristo? A ver, levánteme. Mira. No tengo tiempo, me gustaría pasar unos que conozco, que tengo hasta duda de que si ya están bien. Pero pueden dar testimonio de que a través de la palabra que se ha dado a este lugar, su matrimonio se mejoró y está mucho mejor que antes. Y que usted puede dar testimonio de su matrimonio a toda su familia. La obra del testimonio, o las vidas cambiadas de un drogadicto. ¿Cuántos de ustedes, alguno de ustedes no se apene, porque a lo mejor se puede apenar, pero cuántos fueron cambiados fuertemente
de su vida pasada, que eran alcohólicos o drogadictos o unos verdaderos canijos. A ver, levánteme la mano y híjole, miren nada más, voltealos a ver para que no se junte con ellos. Porque quién sabe, ellos dicen. Pero, yo sobre todo aquí tengo mis dudas. Dios es un Dios que cambia a las personas porque es más poderoso Dios que nosotros mismos. Y ese es el testimonio, hombres y mujeres, matrimonios cambiados. Pero también hemos visto sanidades. ¿Cuántos han visto sanidades en este lugar? Y dice ahí abajito, cada vez que compartimos un testimonio de un matrimonio salvado, de un vicio rescatado o una sanidad, transferimos la misma vida que produjo ese milagro, la transferimos. A mí me gustaría pasar muchos testimonios, porque el testimonio al ser enviado, la misma palabra tiene una connotación de que va a volver a hacer lo que hizo. Ese es el testimonio. Cuando dices un testimonio, procura ese testimonio, esa palabra viva, esa palabra que lleva el poder de Dios, volver a hacer el milagro. Por eso son los testimonios. Si lo hizo con un matrimonio, a ver otra vez, levante la mano los matrimonios que fueron ya restablecidos. Ahora, los que no han sido restablecidos, véanlos. Y ojalá nada más con la señal de que levantaron la mano, usted diga, sí se puede, voy a continuar, no me voy a divorciar, no me voy a ir de mi casa, voy a continuar, porque veo que hay muchos testimonios de matrimonios que han cambiado. El mío también puede ser cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Tú ves el testimonio y el testimonio tiene propia vida y va a procurar hacer para lo cual el testimonio fue. Una vida cambiada, como los bastantes personas levantaron la mano que fueron drogadictos o que fueron alcohólicos, y el Señor los cambió y están aquí y ahora son hombres y mujeres limpias en Dios. Ese testimonio te puede hacer cambiar a ti también tu vida. Así, por eso estás en este lugar. Alguien te invitó, alguien te trajo, pero el Señor está procurando cambiar totalmente tu vida. Y si cambia tu vida, seguramente va a cambiar a un montón de personas a tu alrededor, porque vas a testificar del poder de Dios. El poder que te cambió, el poder que hizo que te transformaras. Cuando ya los médicos te dijeron que no había solución, ya cuando el psicólogo te dijo, mejor entiérrelo, señora, porque no hay manera de tratar a su hijo. Hay muchos testimonios que en muchas personas pensaron que jamás ibas a cambiar. ¿Cuántos de esos testimonios hay? A ver, levánteme la mano. Cuando todo el mundo ya pensó que tú no podías cambiar. Véanlo los demás. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Es el poder del testimonio de Jesucristo el que nos está cambiando en este lugar. Y lo quiere volver a hacer. Y lo voy a volver a hacer a toda persona que venga a buscar a Dios. Jesús no sanó a todos, pero sí sanó a los que se acercaron a Él. Y creo que hoy es el momento de acercarnos a Él. Siguiente diapositiva. ¿Qué estamos diciendo? Los testimonios van a revelar lo que Dios quiere hacer de nuevo. Hay varios testimonios de varios lugares donde hemos ido. Pero quiero pasar un video y le voy a pedir que si me pueden poner el video del oído 1. Y ahí esta persona fue sanada en Chihuahua y vamos a oírla. Desde que yo estaba pequeña, quedé con un oído perforado. ¿El derecho? El derecho, por ciertas cuestiones, mi mamá no me pudo llevar a curar y quedé con el oído perforado. Solo Dios me cuidó desde bebé hasta los 20 años, que fue cuando yo fui con un doctor y me dijo, ay, Dios mío, se te ve hasta el cerebro, tienes todo perforado. Se le ve hasta el cerebro, tienes todo perforado. O sea, no tenía lo que es la membrana auditiva, nada, ni el estribo, se veía hasta el fondo. ¿Y ahora qué, hija? Ya
oyes? Ya muy con la mía, ya muy bien. A ver, tápale el oído. ¿Cuál es el? Sí, ¿Me oyes? sí, ¿Me no, oyes? me grita. Gloria al Señor, ¿verdad? La sanó Jesús. Esas obras muestran que Jesús está en la iglesia, en su iglesia, y que puede hacer cualquier cosa. Así que si tú también estás enfermo en estar en este lugar y estar viniendo, un día te va a tocar. Ella tenía muchos años en Amistad de Chihuahua, muchos años. Y ese día estaba en la reunión y fue sanada, porque el poder de Dios está aquí. Y yo no sé cuál es tu problema. Lo que sí sé es que la palabra de Dios es más fuerte que tu problema. Yo no sé cuál es tu condición que estás viviendo, si es una condición muy difícil, complicada, que a veces entras en desesperación y comienzas a pensar que no hay nada ni forma en que te puedan ayudar. Pero donde está Jesús, ahí hay solución a tus problemas, porque es el nombre que está sobre todo nombre, encima de todo nombre. No importa cómo se llame eso, cáncer o problema matrimonial o un problema con las drogas, Jesús es tu sanador. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Y ahora mire, ¿qué provoca el creer? ¿Qué provoca la fe? Vamos a ver el siguiente video, oído 2, y vamos a ver, en una reunión como esta, los jóvenes estuvieron presentes y de alguna manera se les participó el proceso para poder ayudar a la gente a recibir su milagro, y salieron a las calles, y vamos a ver qué pasó en las calles. ¿Qué tenían sus oídos? Me fallaban, no oía muy bien. A ver, ¿puede enseñarnos lo que tenían sus oídos para escuchar? Y se los acaba de quitar, ¿verdad? Sí, ¿Y qué pasó? ¿Qué sintió? ¿O qué pasó? me sentí bien. ¿Sintió que de un momento a otro empezó a escuchar? Sí, Y ya me escucha perfectamente. perfectamente. Dios lo acaba de sanar. ¡Wow! ¿Vio la cara de la jovencita? ¿Vio la cara de la jovencita? Se había encontrado con una verdad, no con una doctrina. Se había encontrado con un Jesús vivo. ¿Cuántos saben que Jesús está vivo? ¿Cuántos saben que Él resucitó y venció la muerte? Y que está en este lugar. Y que sigue haciendo las obras que Él hizo antes. Y esta jovencita se fue creyendo, teniendo la fe, y se fueron los jóvenes, alabanza en el centro de Chihuahua. Ustedes subieron la campana. Y ahí abajito oraron por esta persona que estaba también con problemas auditivos, y adivine qué, también sanó. ¿Cuántos dan gracias al Señor por eso? Cuando nosotros estamos metidos en la palabra y aprendemos sobre justicia y aprendemos sobre gracia, la abundancia gracia, como ahora se está llevando este congreso, es hermoso meternos a la palabra y escudriñarla y ver en hebreo y en griego todo lo que representa. Pero cuando tú ya estás verticalmente entendiendo, por otro lado está un hombre en el centro, sin poder oír, gritándole a Dios, porque usted oyó la campana: hazme justicia, Señor, porque yo quiero oír. Hazme justicia, he trabajado toda mi vida y ahora en mis años últimos me he quedado sordo. Déjame oír a mis nietos, déjame oír sus risas. Dame gracia, Dios. Y tú y yo hemos estado hablando y buscando sobre la gracia y la justicia y encontrando. Y Dios te dice, cuando estás aprendiendo sobre la gracia y sobre la justicia, dice: la justicia te la he dado para que tú, hijo mío, igual que hizo Jesús, vayan y traigan justicia a la tierra.
a través de la manifestación de los dones que yo te entrego, para que hagas las obras que mi hijo hizo y puedas ir y llevar la obra de justicia mía a la tierra. Y orar por los enfermos, ver a los matrimonios, tocar a los viciosos, y estos se restaurarán porque vas en el poder de mi hijo. Y nosotros tenemos en nuestras manos el poder obrar en justicia. No solamente aprender lo que es justicia, ni la etimología de la justicia o de la gracia, sino la abundante gracia que Dios te ha dado. Es no para que te la quedes y la podamos compartir verbalmente o doctrinalmente, es para que la vayas y la deposites horizontalmente en un mundo que se está perdiendo y que está gritando: dame gracia, dame justicia, Señor. Y de repente llega un joven y dice: aquí está la justicia de Dios. No lo hago yo con mis manos, no es por mi poder, es por el poder del Hijo de Dios que venció al mundo, y Él sanó toda enfermedad, y por lo mismo eres sano en el nombre de Jesús. Hagas justicia en este hombre, Señor, y la justicia de Dios cae en este hombre sordo y es sanado. Yo creo que tú y yo tenemos una responsabilidad muy fuerte de buscar fielmente en la palabra cualquier palabra importante que podemos encontrar como gracia o como justicia, pero también tenemos que llevarla a donde la están buscando en una manera totalmente fuerte. Siguiente diapositiva, con mucha necesidad. Dios hizo esto a su pueblo, le dijo: vas a hacer una arca del testimonio. En Éxodo 25-21 usted puede leerlo todo el capítulo, y dice: y pondrás en el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Para qué es ese testimonio? ¿Para qué puso esa arca? Y en el arca metieron el maná, y metieron la vara de Aarón, y metieron los 10 mandamientos como en piedras que fueron milagrosas. Metió 3 cosas sublimes, milagrosas, impresionantes: la vara que abrió el mar rojo, la vara que golpeó la roca y salió agua, el maná que cayó durante todos los años en el desierto y alimentó a más de 5 millones de personas, de judíos. Todo eso fue impresionantemente milagroso. Dijo: guárdalo en un arca, en el arca del testimonio. Y cuando vayas y te enfrentes a problemas más grandes que tú, a un ejército más numeroso y más fuerte, con más capacidad y con más armas, y tú tengas temor, voltea al arca del testimonio. Ve lo que yo he hecho. Yo soy tu Dios todopoderoso. Yo soy tu Dios que ha hecho obras magníficas en la tierra. No temas a tus adversarios. Yo soy mayor que todos ellos. Y yo te sustentaré, y yo te liberaré, y yo te daré la victoria. Ve el arca, ve mi testimonio. Observa a qué Dios sirves, cristiano. Observa a quién Dios sirves. Antes de caer en depresión, antes de caer en desánimo, observa el arca del testimonio y ve lo que Dios, al Dios que tú sirves, no es un Dios pequeño. Él hizo el cielo y el universo y todo lo que en él hay. Y a ese Dios tú estás aquí sirviéndole y adorando. A Él es al que Él es el que va a guardar tu vida. Él es el que te va a rescatar del hoyo, el que te va a pasar en medio de la oscuridad. Pero necesitas, como el pastor empezó, con fe. Siguiente diapositiva. Cada uno de nosotros tiene que tener su propia arca, donde guardas aquellas situaciones en las que Dios te ha ayudado sobrenaturalmente. Eso me sirve para enfrentar con audacia mi mañana y mantener intacta mi fe en medio de la tempestad. Yo tengo mi arca de testimonios. Mi hijo con tifoidea, inyecciones, antibióticos, no le bajamos la temperatura con nada. Y clamamos una noche y en un instante se sanó mi hijo. Mi esposa con un tumor en su pecho en una mañana que se revisó del tamaño de un limón, a punto de ir con el médico y entrar en desesperación. Y oramos al Señor, al Dios todopoderoso, al Dios del arca. Y cuando oramos con Él, el Señor la sanó y el tumor se fue en un instante. Mi hija al nacer
Ella de varios meses ya de embarazo, mi esposa se cae fuertemente. Pensamos que iba a perder a la niña y el Señor la guardó. El médico le dijo: usted no tiene un solo golpe. ¿Dónde se pegó? Y vimos que la mano de Dios estaba con mi esposa. A ese Dios yo sirvo, a ese Dios yo creo, a ese Dios le sigo creyendo que va a ser la obra magnífica en mi vida y la va a seguir siendo. Y cuando dudo, voy a mi arca personal de testimonios, porque dudamos. Hay días que la batalla recia, pero yo regreso a mi arca y vuelvo ahí y veo lo que Dios ha hecho y entonces digo: Dios lo va a hacer, sí, lo va a hacer. Parece imposible, pero Dios lo va a volver a hacer. Yo lo creo, Dios lo va a volver a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente diapositiva. Cuando guardas el testimonio, significa que constantemente verifico mi historia con Dios para tener claro las circunstancias presentes y reconocer el camino que debo de tomar. Si tú guardas una historia con Dios, si tú llevas un diario de alguna manera, vas entendiendo el para qué de tu vida, vas entendiendo lo que continúa y entonces tus decisiones son más claras. Se te abre el panorama, porque no vas al azar, no estás tomando decisiones a como vienen. Entiendes qué es lo que sigue, entiendes hacia dónde vas, porque conoces la historia en la que Dios te ha llevado y por lo tanto el camino se te hace claro y amplio y puedes caminar por él sin temor a equivocarte, porque Dios está contigo. Sí, lo entendemos, cristianos, pero tienes que ser entendido de esto. Siguiente diapositiva y última. Tú sabes los mandamientos, le dijo Jesús a ese joven: no mates, no cometas adulterio, no hurtes y no des falso testimonio. De esa importancia es el testimonio. Está en los 10 mandamientos. Tu testimonio debe de ser real. Que tu boca siempre hable verdad, que siempre seas claro y transparente, porque tu testimonio es lo más importante a guardar. Y al último, quiero que me acompañen Hechos capítulo 3, versículo 10. Y voy a pedir si me pueden acompañar la alabanza o alguien en el piano, se lo voy a agradecer. Hechos 3, en el versículo 10. Y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama el Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varón israelitas, ¿por qué os maravilláis con esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si nosotros, nuestro poder o piedad, hubiese hecho andar a este? ¿Qué fue lo que hizo? Cuando Pedro y Juan llegaron ahí, había un hombre cojo en el versículo 2 de nacimiento, que llevaba muchos años ahí. Y oraron por él. Y en el instante ese hombre se levantó y fue libre. Otro concepto que manejamos es la salvación. Y hay personas que han recibido la salvación desde hace mucho tiempo, pero siguen en una vida de tormentos y de aflicción. Nosotros pensamos que la salvación es repetir una oración, pero tiene que ver más bien con un perdón de pecados, una liberación de tormentos, una sanidad de enfermedades, porque la salvación trae ese concepto en sí mismo, una liberación total de tu vida. La salvación tiene que ser el momento más poderoso que hay. Te tiene que librar de una tormenta que te ha traído por muchos años porque estabas fuera de Cristo. Pero al entrar con Cristo, esa tormenta se tiene que ir. Como Jesús dijo: calla y enmudece. Y la tormenta se cayó y enmudeció. Yo quiero invitarte en esta mañana
Si tú quieres recibir a Cristo, a este Cristo que te estoy mostrando, levántame tu mano en ese lugar y ponte de pie en ese lugar. Si tú quieres conocer a ese Jesús, a ese Dios todopoderoso, ponte en pie. Y quiero que hagas esta oración conmigo, y le voy a pedir a todos que nos acompañen para que no se sientan solos. Ahí en tu lugar, hazla conmigo, repite por favor conmigo. Señor Jesús, poderoso Dios, transforma mi vida, trastorna mi vida, cámbiala. Haz una obra de renovación total. Quita todo tormento de mi vida. Quiero conocerte a este Dios poderoso, este Dios que transforma matrimonios, este Dios que quita vicios, este Dios que sana. Quiero ser parte de los que dan testimonio del poder de Dios. En esta hora entra en mi corazón, entra en mi vida. Haz de mi vida, Señor, totalmente algo distinto, para que yo pueda manifestar la obra tuya a todo lugar y pueda testificar a todos los míos de que tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios increíble, magnífico. Ayúdame, Señor, a creer. Dame fe y cambia mi vida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dijeron amén? Ustedes que están de pie, al final de la reunión pasen acá con estos jóvenes, bueno, ya no tan jóvenes, pero jóvenes ilustres. Los van a bendecir, van a orar por usted, le van a enseñar a echar fuera esos trastornos, le van a ayudar a empezar su vida con fuerza, van a romper con las tormentas de su vida. Hoy empieza una nueva vida en usted, porque viene Dios, vino Cristo, y Cristo viene a liberarnos. ¿Cuántos cristianos dicen amén? Vamos a levantarnos y a adorar al Señor. Y prepárese para ir a las reuniones. Hombres aquí en el Jalapa, mujeres aquí en este auditorio. Que Dios los bendiga. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo. Expande.